Hola. Muchas Bueno, gracias. hola, buenos días a todos. Bueno, realmente, o sea, hablar del trabajo en sí, yo creo que ya lo resumiste todo, yo ya no voy a decir nada. Eh, no sé realmente cómo empezar para ser honesto. Bueno, aquí ya por suerte para eso existen las presentaciones. Bien, se podría decir un poco que la forma de abordar la intervención urbana depende mucho de, o sea, parte primero de la técnica. Y porque generalmente se asocia a que la intervención urbana es como parte del aerosol, del uso del sprite, y como que existe como ese estereotipo, pero realmente hay gente que trabaja con muchos otros soportes, otros materiales. Por ejemplo, David trabajaba papel, y claro, yo también comencé trabajando papel por una cosa de trazo. Yo, y de hecho, y también de un asunto también de temática. En este caso, por ejemplo, aquí puse unas imágenes de los primeros trabajos que hice, eh, pero en ese momento yo, por ejemplo, no era Disney Lex, una cosa que poca gente sabe allá en Valencia, es que yo no solo era Disney Lexia, sino que también era otro artista, era Riesgo Social, que era mi otro, era un alter ego que yo tenía. Entonces, como uno, no sé, las personas no somos planas, sino que tenemos varios como canales, consideraba que lo lógico era expresarse dependiendo de los canales. Entonces, claro, riesgo social, en ese momento yo estaba bastante cabreado con el mundo porque no tenía trabajo y porque no tenía amigos y porque me aburría mucho. Entonces, hacía este tipo de cosas. Y claro, eran obviamente críticas sociales en momentos en que, claro, justamente España está en crisis y las cosas estaban un poco negras por ahí. En Valencia mucho, bastante. Y nada, o sea, hacía paste up, que es la técnica que usa David, que es papel encolado sobre muros. Bastante efectiva para cuando quieres hacer, cuando tienes eso, cuando tienes un trazo que es como lento y quieres cosas rápidas y que, vamos a, quieres actuar rápido pero no tienes el tiempo, básicamente. También me incursioné un poco como en la creación de póster. Y ahí ya comenzó la experimentación más con el lado de Disney Lexia, que realmente eso, como bien decía, perdón, Eso sí. eso sé, eh, es otro tipo de lenguaje. Pasa que igual uno de repente tiene que ser bastante, pienso, ese es mi punto de vista, bastante consciente como con el medio en el que estás trabajando, pensar cuáles son las necesidades que hay, en el que están haciendo los otros artistas para aportar un poco, porque realmente cuando yo estaba haciendo riesgo social, había bastantes otros artistas que estaban haciendo riesgos sociales también, porque yo percibía que el cabreo en esa época era bastante generalizado entre los artistas. Por ejemplo, no sé, pues estaba en ese momento Esif, estaba Yuro, estaba Olli, etcétera. Mucha gente, David Dreucol también haciendo ese tipo, manejando ese tipo de lenguaje bastante crítico y bastante apagado. Y claro, llegó un momento en que decía, bueno, yo realmente no estoy aportando mucho al asunto. Y ahí fue cuando comencé a poner también más énfasis en el proyecto de Disneylexia. Y ahí comencé a hacer paste up de esto, que es lo que actualmente es la vertiente que hago. Por cierto, igual riesgo social después lo usé para hacer fanzines. También trabajaba en fanzines y ahí desarrollaba mis historias con esos personajes. Y bueno, y aquí está la descripción un poco de lo que había hablado anteriormente Sose. Eh, es una hibridación, hay bastantes elementos, como se pueden ver, de, de culturas precolombinas, pero también bastantes elementos europeos y simbolismo, a veces crípticos, otras veces no son para nada crípticos, son bastante universales. Está el puntero, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, eso. Obviamente todo el mundo sabe de leer esos signos. Aquí falta por ejemplo la otra imagen,
pero se sigue manteniendo un poco el asunto de la crítica social. Eso era un díptico, se podría decir, dos paste up, y se llamaba como lo último que se pierde del cerdo, lo único que se pierde del cerdo es el alarido. Era una frase que escuché por ahí y me gustó mucho y la quise graficar. Entonces, claro, ahora falta el otro personaje que está con el cuchillo ahí, y claro, hace un poco alusión también al tiempo y a dioses. Siempre eso, estoy como graficando, ah, ahí está el otro personaje. Iban puestos uno frente al otro. Em, Realmente siempre, o sea, estoy como un poco tratando de dar forma, inventando dioses, porque siempre me ha parecido bastante curioso ese detalle del ser humano que para explicar todo o para infundir temor o para dar órdenes o para eso, para estructurar, se inventa dioses. Y nada, yo también me invento los míos porque soy ser humano al fin y al cabo. Y bueno, después pasé a trabajar directamente sobre el muro en pintura. Y a propósito, bueno, también se producen unas mutaciones en ese momento porque cada vez que cambia alguien de soporte, obviamente, se tiende a la experimentación un poco con la brocha, con el rodillo, etcétera, y tiende a acomodarse, a hacer a probar. Y en este caso, por ejemplo, también a propósito de la de ser consciente de los espacios, yo hice aquí una temática que es una calle de Valencia que es como conocida como es como la única calle chunga que tiene el centro de Valencia. Ahí circula mucha droga, las prostitutas ahí acampan día y noche. Y claro, entonces por eso hice, por ejemplo, ese mural ahí, a ellas, porque era un lugar como un poco, sí, es bastante sombrío, pero quise darle un poco de color, pero sin embargo no que olvidasen que también que no están ahí por diversión. Entonces obviamente eso lo simboliza un poco esas danzas que habían en los prostíbulos decimonónicos, que siempre tenían como cuadros donde habían ninfas, faunos, así, esas escenas mitológicas donde había un cortejo, pero todos eran felices. Acá no se nota bien porque no hice ¿cómo se llama? Un acercamiento, pero por ejemplo las caras de las chicas, de las bailarinas, no están felices, obviamente. Eso también es, bueno, eso es bastante, también es aplicado a una sala de ensayos, ahí que tenían un pueblo que se llama Pusol. Los músicos del pueblo los tenían apartados, los tenían afuera para que no molestaran a nadie. Y ese era como su cuartel general y me encargaron ahí que les hiciese algo representativo con algo musical. Eso aquí, por ejemplo, un lugar que se llama Caudete, una medianera, pero a ver, quiero... Bueno, solamente puedo decir aquí que eso es arte aplicado a espacios arquitectónicos y tratando de sacar el mayor provecho posible del, de la visibilidad en este caso. Eh, a mí me da mucha lata a veces como ponerme a hablar sobre los simbolismos y todo ese tipo de cosas porque básicamente no me gusta como contar un poco, no me gusta desvelar un poco lo que hago porque me gusta mucho que la gente interprete. No me gusta contar como realmente lo que yo quise hacer porque el mito no, o sea, el mito es transmisión oral. Y creo que si yo, por ejemplo, dijese siempre en qué quise representar exactamente en cada una de mis cosas, mataría mucho, perdería mucha fuerza a la hora. Me gusta que muchas veces que el espectador ahí se pasee por Valencia, los guías de street art y toda esa gente, y se inventen ellos la historia. De hecho, muchas veces yo les digo cosas que no tienen relación, les cuento mentiras, los despisto porque no... Porque lo divertido realmente creo que eso, que se invente la gente y que diga, no, este pintó esto, por esto otro, no. Y,
eso es lo lindo realmente, que se generen leyendas, ya que son seres mitológicos que cumplan la función al 100%, que sea completo, que imagen e historia sean mitología contemporánea. Eso, no sé. Bueno, este otro proyecto con el que trabajo es bastante... me gusta el rollo interdisciplinar. En este caso es un proyecto que tengo bastante más abstracto con una chica que hace diseño en vidrio. Ella es orfebre en vidrio, en cristal. Pero claro, ella también tuvo un tiempo en que se dedicó a hacer performance e instalaciones. Entonces ella tenía el bichito de querer volver al arte, no un arte tan aplicado, sino que volver un poco al concepto, hacer más, a experimentar un poco más. Y comenzamos a trabajar con volúmenes y con espejos en la calle. Y hacer eso, buscar ángulos y hacer pequeñas intervenciones en Valencia. Y actualmente eso es lo que bueno, también obviamente hago Disneylexia, pero trabajamos eso, diseñamos y jugamos eso con luces, con espejos, con textura, buscando hacer un lenguaje, tratando de expandir el lenguaje del vidrio y también eso justamente de la intervención urbana. Eh, Porque realmente no estábamos viendo que había mucha textura, salvo algunos artistas muy reconocibles, y nosotros quisimos romper un poco con eso. Y nada, pues justamente puedo cerrar diciendo eso, que creo que lo más interesante del arte urbano también justamente es lograr que sea transversal, que las disciplinas se den la mano, y porque eso es lo que enriquece. Todos pintamos, todos dibujamos, pero lo rico es ¿cómo se llama? Juntarse con gente que hace otras cosas distintas e ir expandiendo los, em, los productos. Eso es. Bueno, gracias.